Quiero compartir un tema que refiere a David y Goliat. Todos hemos escuchado la historia de David y Goliat, no la sabemos. Hemos escuchado miles de mensajes o muchos conferencias y palabras acerca de esto. Pero yo quiero enfocarme en algo especial en David. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, que es donde está la historia de David. Dice que después de todo lo que sucedió, que ya lo vamos a resumir, David tomó 5 piedras y las echó en su bolso, las 5 piedras. Pero no las usó las 5, solo usó una tan sola piedra para vencer a Goliat, para derribarlo. Después dice que corrió y con la misma espada de Goliat, él le voló la cabeza a Goliat. Entonces, en esta parte queremos enfocarnos al final, pero vamos a leer varios versículos de la historia para que podamos entenderla. Vamos a iniciar con un versículo que dice, está en el capítulo 17 de 1 Samuel, verso 47, y dice así: y sabrá, estas son palabras de David, no era rey, era un muchacho joven todavía, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Él le estaba hablando a Goliat, pero también le estaba hablando al pueblo de Israel que estaba con miedo. Un ejército con miedo es increíble. Un ejército de Dios con temor, escondidos ahí esperando. Y David le dijo: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Voy a resumirles la historia. David estaba con su padre, él estaba cuidando las ovejas de su padre. El pueblo de Israel estaba en una montaña, había un valle, en una montaña estaba el pueblo de Israel y en la otra montaña estaban los filisteos. Iban a pelear. Los filisteos les decían al pueblo de Israel que pelearan. Ellos tenían a Goliat, un gigante que estaba en el valle, y que si vencían a Goliat, los filisteos iban a ser siervos de Israel. Pero si Goliat vencía al que peleara con él del pueblo de Israel, Israel iba a ser siervos de los filisteos. El rey Saúl la Biblia lo describe como un hombre grande también. Era un hombre grande, el rey Saúl. Pero Saúl tenía miedo. Al tener miedo el rey, también tiene miedo todo el ejército. Es una cadena. Y no quería hacer nada. Nadie quería hacer nada. Dice la palabra de Dios en este capítulo 17 que todos están llenos de miedo cuando aquel gigante Goliat hablaba. Entonces el padre de David mandó a David a dejarle alimento, comida a sus hijos, los hijos de Isaí, los hermanos de David. Eran 3 hermanos que estaban allá en el ejército. Y David les llevó alimento. Y el papá quería saber cómo estaban, si estaban bien. Le llevó alimento a él y le llevó alimento a los jefes, a uno de los jefes del ejército, le mandó comida. Cuando David llegó, dice la palabra de Dios que dejó todos los alimentos en unas bodegas que tenían como un encargado y se fue al frente a ver la batalla. Dice que los hermanos de David se molestaron al verlo ahí, se enojaron, porque él estaba ahí para ver la guerra, para ver la batalla. Y era un propósito de Dios, llevar a David que viera lo que estaba sucediendo. Era un muchacho joven, y los del ejército de Israel eran hombres de guerra,
no eran cualquier persona, hombres experimentados en guerra, pero tenían temor. ¿Por qué tenían temor? ¿Por qué tenía temor el rey Saúl? Porque se habían apartado de Dios. El rey Saúl se había apartado de la presencia de Jehová, con sus actitudes, con su caminar, con sus hechos. Por eso tenían temor, tenían miedo. Pero David no. David no tenía miedo, porque David vivía metido en la presencia de Dios. Cuando David cuidaba las ovejas de su padre, allá en lo lejos, en el desierto, en el monte, David vivía metido en la presencia de Dios. Entonces, quiero leer, porque no podemos solo hablar, contar la historia, pero hay que leer la palabra de Dios. Y en el capítulo 17 de 1 Samuel, en el verso 31, vamos a iniciar para adelante, dice así: fueron oídas las palabras de David que había dicho, refiriéndose adelante de Saúl, y él lo hizo venir. Bueno, vamos a leer dentro un poco más atrás de la historia, en el 26. Entonces dice, habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren las palabras de David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios de Israel? Los escuadrones del Dios de Israel tenían miedo y estaban escondidos. Sigue diciendo la palabra en el verso 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo que se haría el hombre que lo venciere. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, o sea David, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. El 31 dice, fueron oídas las palabras de David que David había hecho y lo refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. El rey Saúl lo escuchó, le llevaron la noticia de que había un joven que quería enfrentarse al gigante. Y dijo David a Saúl, no desmaye. Miren las palabras de David al rey Saúl, las palabras de alguien metido en la presencia de Dios, a alguien que no estaba metido en la presencia de Dios, pero que debería de estar porque era el rey de Israel. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era, mire que dice que era, no es, era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Mire qué tremendo. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El 37 dice,
Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba de andar con eso. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, con toda la armadura que le habían puesto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, tiró, se lo quitó la armadura que Saúl le había puesto para pelear. Pero ¿qué tomó? Tomó la armadura que Dios le había dicho que debía tomar. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurro que traía, zurrón, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David con sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él nos entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro a David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Dios bendiga su palabra. Es una preciosa historia que desde niño nos la contaron en la escuela dominical. Recuerdo en la iglesia, Quinta Iglesia Bautista, allí en esta colonia, bueno, no recuerdo el nombre de esta colonia, aquí en San Pedro. Mi papá me llevaba a la iglesia y nos contaban las historias de David, que venció al gigante Goliat. David era un hombre de Dios, un joven de Dios. David se formó o tuvo esa comunión con Dios allá en el campo, lejos de sus hermanos, lejos de su padre, cuidando las ovejas de su padre. David se presentó a esta batalla, a esta guerra, y se indignó. David se indignó al ver que Goliat ofendía, que Goliat provocaba al pueblo de Israel, al pueblo, al ejército de Dios.
David no se indignó tanto porque el ejército de Dios estaba amedrentado. No se indignó tanto porque el rey Saúl era un cobarde y miedoso. Lo pudo haber hecho. Cualquiera de nosotros se molestaría al ver que nuestra congregación o al ver que nuestro líder de la iglesia, en vez de salir adelante contra el enemigo, está amedrentado, está con miedo, siendo el pueblo el ejército de Dios. No tiene lógica. David se indignó, pero con Goliat, con el enemigo, porque el enemigo tenía amedrentado al pueblo de Israel, lo tenía bloqueado. El pueblo de Israel, el ejército de Dios, no podía avanzar porque había un Goliat enfrente ofendiendo al pueblo de Dios. Pero David era un muchacho joven que tenía una virtud. David vivía metido en la presencia de Dios. Lo contrario del rey Saúl. Saúl ya en ese tiempo, el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl por sus acciones, porque había dejado a Dios, porque había desobedecido a Dios, porque hacía las cosas como él quería, no como Dios lo mandaba. Entonces David lo dijo a los cuatro vientos: ¿y quién es este filisteo incircunciso? David era un muchacho joven, pero era de carácter, tenía el Espíritu de Dios en él. Y llegó a los oídos del rey. Y al no haber otro, pues el rey dijo: bueno, tal vez este. Lo quiso vestir con la armadura del rey, con la armadura de un soldado común, un soldado humano. Pero David no pudo con eso. No pudo, dice la palabra que era incómodo para él. Y le dijo: no, yo no puedo usar esto. No lo voy a usar, y se lo quitó. Tomó el cayado, tomó su bolsa, y dice que tomó 5 piedras lisas y las echó en su bolsa, y con eso sabía David que iba a vencer a Goliat. La historia nos dice que David pasó al frente del ejército de Dios, que estaba ya escondido en la montaña. Les conté que habían 2 montañas, en una estaba el pueblo de Israel y en la otra estaban los filisteos. Y Goliat estaba en el valle abajo. David bajó al valle a ponerse frente a Goliat. En este tiempo actual necesitamos que se levanten más David. Necesitamos personas que se levanten así como David, que tomen 5 piedras en su bolso y que se enfrenten al enemigo. Muchas iglesias, muchas congregaciones, muchas personas, nosotros mismos lo hemos vivido en carne propia, hemos pasado un tiempo escondidos, porque hay un Goliat que nos está metiendo miedo. Podemos aplicarlo en tantas cosas, la misma pandemia. Debemos de ser sabios, sí, pero debemos de decidir a quién creer más, si a Dios mismo o a Goliat. Saúl prefirió no confiar en Dios y tuvo miedo, y estaban, mire, escondidos. Pero llegó David. Necesitamos personas como David en este tiempo. Meditaba en esta palabra, ya día yo, y por las conversaciones que tuvimos en las conferencias de Escúchanos con nuestro hermano José y Jackie, hablábamos de eso, y ahí surgió esa pregunta. Necesitamos más David que salgan al frente, sea en nuestra familia, sea en la congregación de la iglesia, sea en el grupo familiar que teníamos, sea en la empresa, sea en el colegio, en la universidad, en los estudios. Tiene que haber que se levante un David al frente y dejar de tener miedo. Pero el problema es que nadie se va a levantar al frente si no tiene las 5 piedras que David tenía.
Algunos dicen que las piedras simbolizan los 5 ministerios de la iglesia. Conocemos los 5 ministerios de la iglesia, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Entonces, predican y dicen que esto es lo que David hizo. Bueno, yo pienso que David tenía 5 piedras que simbolizan 5 cosas que él tenía en su propia vida, que él hacía en su propia vida. Estas 5 piedras representan las 5 cosas que David hacía para estar en la presencia de Dios. Necesitamos estar en la presencia de Dios para poder hacer algo así como lo que hizo David. Si no estamos en la presencia de Dios, vamos a estar como el ejército de Israel, como Saúl, con miedo, con temor, escondido a Goliat. ¿Por qué se vienen abajo las iglesias? ¿Por qué se vienen abajo las familias? ¿Por qué se vienen abajo las empresas? Porque no estamos metidos en la presencia de Dios. Nos salimos de la presencia de Dios, entonces todo se viene abajo. Por temor, por miedo, por tantas cosas. Nuestra propia vida se viene abajo. Apliquémoslo a nuestra propia vida. Se viene abajo cuando nos salimos de la presencia de Dios. Todo lo hemos vivido en carne propia. Yo mismo, al salirme de la presencia de Dios, estuve 12 años con temor y miedo escondido. Dice la palabra de Dios que nadie enciende una lámpara y la esconde debajo de la cama, ¿no? Quien enciende una lámpara la pone arriba para que todo mundo que entre a la casa la vea, para que ilumine. O sea, nadie que conozca al Señor, que Dios lo haya llamado a la salvación, es para que esté escondido. Si Dios nos llamó a todos para ser salvos, es para que seamos luz en medio de las tinieblas. No podemos seguir escondidos. En algún momento tenemos que sacar esa luz que Dios ha puesto en nuestra vida, aunque no querramos, tenemos que hacerlo. Si estamos afuera de la presencia de Dios, no lo vamos a hacer. 12 años estuve fuera. Este 2022 tomé una decisión y este mes de enero ha sido una bendición para mi vida. Y decidimos meternos en la búsqueda de Dios. Iniciamos en la iglesia donde hemos estado yendo, donde ha sido una bendición para mi vida. Esta congregación inició con la primera semana de enero, toda la semana, una semana de oración, y estuvimos presentes, y eso me llenó de una forma que ustedes no se imaginan. Y de ahí ha cambiado todo. He tomado la decisión de salir al frente como David, de llenarme de Dios y vencer al enemigo, porque actualmente nuestra lucha ya no es en físico, ya no nos vamos a ir a encontrar a Goliat ahí. En la actualidad nuestra lucha, dice el Nuevo Testamento, que no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus del mal. Entonces no debemos de luchar no con la carne o las fuerzas físicas, debemos de luchar con la parte espiritual. Volvemos a David. David se encontró con un problema en esta lucha que había. Todo el mundo estaba en contra de David, porque David quería enfrentarse al filisteo. Todo el mundo. Primero se pusieron en contra de sus propios hermanos. Uno de sus hermanos le reclamó enojado y le dijo muchas cosas. Después, el segundo, el mismo rey, le reclamó a David y le dijo: no, muchacho, no vas a poder ir a pelear contra ese hombre. Ese hombre es un hombre de experiencia, guerrero, y tú eres un muchacho joven. ¿Qué sabes de la palabra? ¿Qué sabes de Dios? No sabes nada.
eres un flacucho. Pero David sabía lo que tenía dentro de él. Los hermanos, el rey, y el tercero que se le opuso fue el mismo Goliat, el mismo diablo. Le dijo, Goliat se quiso reír de David. ¿Acaso soy perro yo? Le dijo, para que vengas con un palo. Era un guerrero con lanza, con una jabalina, dice la palabra de Dios, con su escudo, con su casco. Imagínense aquel guerrero barbudo, todo feo, como andan un montón ahora ahí, todos barbudos, que en la mente de ellos se ven lindos. Entonces hubo oposición para que David hiciera aquello. No importa, algunos de ustedes lo han vivido. Cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, o alguien quiere trabajar para Dios, no para los hombres se van a poner en contra, porque no les gusta que, si ellos no están haciendo nada, pues no les gusta que otro haga algo. Entonces no importa lo que digan, no importa lo que diga el rey, no importa que digan los hermanos, no importa que diga el mismo diablo. Nosotros debemos de ser como David, salir al frente. Primero llenarnos, no vamos a salir al frente sin estar llenos. David se llenó en los campos, allá cuidando las ovejas. Allá se llenó David. Tomó las 5 piedras. Ahora les voy a decir, estas 5 piedras, espiritualmente, ¿qué eran? David solo tomó una tan sola piedra. Una. Y con una piedra venció a Goliat. Las 5 piedras que representan para mí son estas. La primera piedra, la oración. La segunda piedra, la alabanza y adoración a Dios. La tercera piedra, el ayuno. La cuarta piedra, la palabra. Y la quinta piedra, la acción sin temor, o sea, la fe. David en el monte, en los campos, tenía oración, comunión con Dios, hablaba con Dios, oraba. David tenía alabanza, David era un experto tocando el arpa, adoraba, cantaba a Dios. La alabanza es muy importante en nosotros los hijos de Dios, porque a Dios le agrada que le cantemos, que le adoremos, que somos seres hechos para alabanza. David ayunaba. Saben que David en el campo, cuidando las ovejas, porque se llevaban las ovejas lejos, no era fácil con el alimento, tal vez llevaba su burrita, pero lo vemos en cuando el papá le dio toda la cantidad de alimentos para sus hermanos, o para uno de los jefes del ejército, y dice la palabra que David dejó todo en la bodega. No dice que se llevó su burrita para comer antes de pelear. David no comió en esos días. Él tenía ayuno. David tenía palabra. David le dijo al rey, no, si ese hombre para mí es como nada. Si yo he peleado contra osos, contra leones, y cuando agarran una oveja, yo se las quito de la boca y los mato y termino con ellos. Pero también en la palabra que David tenía le dijo, el Dios de Israel me guardó cuando peleaba con los leones, me guardó cuando peleaba con los osos, me va a guardar contra este filisteo. Tenía palabra. Nosotros tenemos la palabra de Dios ahora. Hay tantas promesas y tantas cosas en la Biblia que son para nosotros. Esta palabra tenemos que comerla, memorizarla, aprenderla y ponerla en acción. La quinta piedra, que fue la que tomó David, de todas estas, las otras 4 ya las tenía dentro. Pero solo tomó una piedra y con una piedra venció a Goliat. Le pegó en la frente. ¿Y qué piedra fue? La que simboliza la fe. La fe es la acción sin temor. Cuando usted y yo tenemos fe, creemos ciegamente en Dios, no hay nada que nos venza.
porque sabemos que Dios está ahí. No importa que tengamos todo en contra, no importa que nos digan que nos va a pasar esto, que nosotros estamos tranquilos, no tenemos temor ni miedo, porque la fe nos llena, el Espíritu de Dios nos llena de fe, y esa fe nos hace ponernos en acción. Podremos tener oración, podremos tener alabanza, adoración, podremos tener ayuno, podremos tener palabra, pero si no accionamos, todo eso no sirve de nada. David accionó y se fue al frente contra Goliat. Tomó la piedra de la fe, creyó a Dios, tomó acción y venció a Goliat. Necesitamos que se levanten más David en este tiempo. Necesitamos que se levante un David en tu familia, en mi familia. Necesitamos que se levante un David en la empresa. Necesitamos que se levante un David en la comunidad. Necesitamos que se levante un David en la iglesia. ¿Cuántas iglesias están atemorizadas? ¿Cuántas iglesias están escondidas? La persona, el líder que Dios ha puesto ahí está escondida con temor, con miedo. Hay que llenarnos. Si los líderes, si la congregación, el ejército de Israel, el ejército de Dios está con temor, necesitamos que se levante un David, un David que se levante lleno de palabra, lleno de oración, lleno de ayuno, lleno de alabanza, de adoración y lleno de fe para accionar. La cosa va a cambiar. El enemigo va a ser vencido, va a caer, y el ejército de Dios, la congregación, se va a volver a levantar para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga. Esperamos que el próximo sábado podamos tener nuevamente o iniciar una reunión con todos los amigos y hermanos que participan de las conferencias. Escúchanos. La próxima semana estaremos nuevamente con todos ustedes. Dios nos bendiga.